Pues bueno, ya son bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar con el programa de este foro, con la presencia ahora tenemos del Foro de Acteal, que ya lo anunció Enrique, y bueno, compañeros, los escuchamos. Dedicado a Tic Samuel, y en este espacio bastante bonito y así de lleno se ve mucho más cálido, y bueno, lo que nos convoca hoy en el foro pues es la
los 20 años de la impunidad de la masacre de Acteal, en ese ámbito de la oscuridad, pero también en la oscuridad también hay luz, y en esa luz están los 25 años del caminar de la resistencia y lucha de la sociedad civil de las abejas de Acteal. Es por ello que ahora cuando tenemos este panel de lujo, nos acompañan el compañero Jorge Santiago, la compañera María Estela Barco Huerta, la compañera Estela Maris Figueroa, el compañero Vicente Jiménez Santis y la compañera Guadalupe Vázquez Luna. Todos y todas con un arduo trabajo y compromiso con los pueblos, y que voy a ir presentando poco a poco en el transcurso de que vayan dando su palabra, ¿no? Bueno, empezaría también diciendo que cuentan los abuelos y las abuelas que desde aquel largo tiempo, cuando el tiempo no era tiempo y la luna acompañaba la memoria de los pueblos alrededor del fuego, creció la existencia, el esplendor del pensamiento, el canto y la danza. Se inundó en un viento ligero, suave, que arropó a mujeres y hombres, y empezaron a dejar sus huellas en los cuatro rumbos de los cosmos, impregnando en su andar en la montaña, en los ríos, valles y cañadas, que al paso del tiempo y bajo el brillo del sol se iluminan los símbolos de dignidad, donde se generan los caminos de la buena vida. Estos son los rumbos de la autonomía de la sociedad civil de las abejas, que han decidido caminar hoy con otros caminantes. Nos compartirán sus reflexiones. Como decía, está con nosotros el presidente de la mesa directiva de la sociedad civil de las abejas, Vicente Jiménez Santis. Es un compañero de lucha. Tatic Vicente sostiene en sí mismo presencia y símbolo de la tradición y convicción de un pueblo como las abejas de Acteal, que han decidido no claudicar, no venderse, sino que con una ardiente paciencia y pasión van sosteniendo la verdad, la memoria, y erigiendo otra justicia que signifique una autonomía y dignidad como pueblos que son. Le paso la palabra a Tatic Vicente para que nos comparta su palabra. Bueno, buenos días, hermanas y hermanos. Aquí voy a presentar, como nosotros somos la mesa directiva de las abejas de Acteal. Pero gracias a todas, a todos los que están presentes hoy. Hoy estamos 24 de noviembre de 1917. Pero aquí vamos a presentar los libros que ya están hechos. Por eso es el día que estamos presentes todos. Gracias a todos y a todas. Gracias, Tatic. Bueno, seguiremos con otra participación. Antes de decir que la memoria de los pueblos fisuran la oscuridad y el olvido. La memoria recarga la dignidad para confrontar a la impunidad de los gobiernos, fortalece las luchas y resistencias que apuntan a la libertad de quienes heredan el fulgor rebelde, mueven a la construcción de cambios sociales hacia un mundo diferente a este sistema de exclusión y muerte. El trabajo de memoria de las abejas representa esa parte de manera muy contundente. Daremos la palabra ahora a Jorge Santiago,
que con su palabra profunda que choca en la piedra hasta encontrarle la luz para alumbrar el horizonte. Jorge es nuestro consejero, es quien nos alimenta la mirada desde una otra perspectiva, es quien sube hasta la cima para ver y camina las veredas para poner en práctica su pensamiento y su corazón. Pues, gracias, Jorge. Pues gracias por la presentación, gracias por la presencia de todas, todos, y gracias también a la presencia del presidente de la mesa directiva de las abejas, y también la presencia de Guadalupe Vázquez. La vieron que acercarse. Ella tenía el papel de traducir las palabras del presidente, pero la presencia de ella nos da una fuerza también, porque ella es concejala del Consejo Indígena de Gobierno. Es la elegida desde la zona Tzotzil, y entonces tener a ella aquí presente le da un sentido pues a esta reunión, porque tenemos ahora en esta realidad en México que la existencia de un Consejo Indígena de Gobierno ya en acto, ¿verdad? No es elegida en sí nada más, sino que existe el Consejo Indígena de Gobierno con la vocera de María de Jesús, Patricio, que pues ahora tiene esta diríamos palabra, voz de los pueblos. Y también porque en este sentido, una de las cosas que quería decir es que estamos en el 20 aniversario de la masacre de Acteal, pero estamos en un momento muy importante, porque es un momento que yo le llamo una vía de liberación, en el sentido de que estamos trascendiendo, digamos, pasando a otro nivel. Estamos en una búsqueda de crear una protección, crear un cuidado, crear una conciencia de todas y de todos, para que nuestro país, nuestra casa común, no se derrumbe, para que nuestra casa común sea conservada y creada y permanentemente, diríamos, dando vida. Y esto pues es una tarea de todas y de todos, ¿verdad? No es una tarea solamente de las víctimas, sino es una tarea de toda la sociedad. Y una imagen que tenía para presentarles hoy era también la idea de decir lo que sucede en México, lo que sucede de atropello, de despojo, de corrupción, de impunidad, de muerte, de un sentido de inseguridad, es algo que está pasando en nuestra casa. Es la casa de todos, de todas. No es algo que está pasando a una persona, a un grupo, a una comunidad, a una organización. Es algo que está pasando adentro de nosotros, en nuestra propia casa. Y esto a veces no lo podemos comprender. Pensamos que es solamente algo que sucede para las víctimas o de las víctimas, y que su lucha es la lucha de las víctimas, y vamos a tener 20 años como a las abejas en un grito permanente de justicia, y nosotros podemos decir, eso no nos interesa, no es nuestra lucha. Y entonces nosotros nos encontramos ahora en la posibilidad de decir que es nuestra lucha, porque es nuestra casa, es la casa común, es la que tenemos que cuidar. Al final de la presentación del libro de Carlos Martín Beristain, está diciendo, necesitamos que haya quien cuide, o quien proteja, quien dé un sentido a esta sociedad, y alude, diríamos, que esto es una tarea de los gobiernos, y me quedo pensando si en realidad van a ser capaces los gobiernos de establecer esta dinámica de una sociedad que tiene
una protección y que tiene justicia, que tiene libertad, que tiene democracia, que tiene participación. Si va a ser posible los gobiernos, y yo digo que no, vemos que no es posible. Entonces, por eso veo este momento de 20 años como el inicio de una vía de liberación, en el sentido de que nos sintamos comprometidos a construir esa protección. Ahora, el libro de Carlos pues es un grito, es también un homenaje, y es también algo como la memoria de acontecimientos vividos, profundamente vividos. Y en ese sentido, pues, el hecho de que sea Carlos Beristain el que hizo esto a encomienda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y haya sido un estudio psicosocial y no solamente un estudio político o jurídico, sino más bien psicosocial, era porque quería entender qué está pasando con las víctimas. Y vemos que las víctimas después, como sobrevivientes, como comunidad, como pueblos que están presentes ahora, pues por lo pronto han sufrido mucho, ¿verdad? Hay un dolor, hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una especie de conciencia de que no es posible vivir sin este dolor. Hay sueños, hay pesadillas, hay dolores, hay una integración del sufrimiento. ¿Por qué? Porque murieron. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, eran sus hermanos, era su esposa, eran sus amigos, eran sus compañeros. Y además porque creyeron que con el hecho de ser neutrales, con el hecho de no participar en la confrontación que se estaba viviendo en ese tiempo de la relación entre el EZLN y el gobierno, y que el EZLN inclusive había iniciado un diálogo y ya se habían formado y firmado los acuerdos de San Andrés, y a pesar de que en 1996 firmaron los acuerdos de San Andrés, y a pesar de continuar en esta relación de una acción, diríamos, de no beligerante, tanto del EZ como del gobierno, y encontrar caminos de solución, a pesar de eso, estaba el gobierno estableciendo mecanismos de represión y construyendo, creando todo lo que le llamamos nosotros el paramilitarismo. Es decir, la construcción de grupos de choque, de armados, entrenados y con una actividad en las comunidades exigiendo participación y despojando a la gente de sus bienes. Entonces, a pesar de que estaba eso, la gente creía que era posible mantenerse en la neutralidad y no participar y crear un sentido de paz y decir somos pacifistas. Y ellos ellas murieron en esta acción de una masacre. Y entonces diríamos que desde ese dolor, desde ese mismo dolor, ahora, después de 20 años, podemos entender que el dolor ha fructificado, en el sentido de que está la presencia de la conciencia de los pueblos. Es una conciencia muy importante, porque nos están convocando a algo que podríamos decir es nuestra obligación, pero también somos nosotros mismos, nosotras mismas. Si no participamos, nos estamos, diríamos, deshumanizando de alguna manera. Y otro de los elementos que quería decir es como muchas veces, y esto de relación al foro dialéctica, porque el foro dialéctica es convocante de todas las personas abiertamente, no estamos buscando en ningún momento que tengan una afiliación, sino es que sea abierto, que sea la gente que quizás siente que nunca ha participado, que no pertenece a ningún movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que eso es importante? Porque pensamos que somos todas y todos, que es la sociedad en su conjunto. Y también muchas veces en el foro dialéctica vienen personas de edad así como la mía, o más viejitos o menos viejitos,
Y entonces quisiera hacer una alusión a eso, ¿verdad? Que nosotros, a pesar de nuestra edad, tenemos la posibilidad de participar en la construcción de algo nuevo. Y es ahí donde en estos últimos instantes de nuestras vidas podemos tener la posibilidad de decir, este es el camino que quizás no vamos a caminar, pero es el camino de la verdad, es el camino de la justicia, este es el que hay que construir. Y quizás en el último momento decir, esta era lo que deberíamos haber hecho en la vida. Esto era el compromiso que ahora que vemos, lo deberíamos haber hecho. Y en ese sentido, me recuerdo que la verdad es bien importante, la búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque es algo que se va a encontrar en algún momento. Y quizás como sociedad vamos a poder tener la verdad de lo que pasó en Acteal. El Fraiba ha hecho muchos informes desde 1997 hasta el 2015. Ha hecho una serie de informes sobre Acteal y cada vez más profundos y cada vez estudios más profundos. Una investigadora se llama Claudia Chávez, este año le dieron el premio de doctorado de la mejor tesis sobre el tema de Acteal, porque pudo mostrar también que en Acteal, a pesar de que exista la idea de una verdad legal, por lo cual sacaron a todos los implicados en la masacre, por lo cual los liberaron porque no había un procedimiento correcto, pero a pesar de eso dice, hay impunidad, hay una memoria, y hay la posibilidad de una justicia que viene desde los pueblos, de las autonomías. Entonces, esto, diríamos, hay una serie de estudios que nos van a dar la posibilidad de decir, nuestras luchas no son en vano, nuestras luchas tienen la posibilidad de llegar a la verdad. Y también los testigos tienen la posibilidad de decir qué vieron, lo que han ocultado quizás por mucho tiempo, por miedo o por estar implicados o por estar involucrados, no dicen, pero tendrán la oportunidad en un momento de decir, esta es la verdad. Los que armaron, los que financiaron, los que le dieron vida y los que actualmente, diríamos, están haciendo que nuestro Estado exista una conflictividad que nos puede dar un sentido a todos de que este Estado, con sus grandes bellezas y con sus grandes recursos, no tiene posibilidad de dar vida. ¿Por qué? Porque hay actores sociales que tienen intereses sobre los recursos, sobre las riquezas, y esos actores están creando los grupos de choque y la conflictividad, y están logrando mostrar todavía la capacidad de manejar los conflictos, como el de Chenaló y Chalchihuitán, como en el Bosque, como en Alaguaje, como en todos los lugares. Aquí hay personas de Mitzitón que saben bien cómo el Estado maneja los conflictos y cómo los enfrenta y cómo de alguna manera quedan liberados de la culpabilidad, pero son ellos, y son ellos los que de alguna manera nos están colocando ante la muerte, y nosotros tenemos que luchar por estar vivos y defender nuestros bienes y crear condiciones para que haya paz, para que haya justicia, para que vivamos como una sociedad, diríamos, participativa y no racista, no discriminatoria. Entonces, pues ya no dije lo que quería decir, y el tiempo es limitado, pero creo que hay también en estos estudios una tesis muy interesante de un compañero de la UNAM, y que él se llama Adrián Galindo.
y acaba de terminar una tesis donde coloca muy claramente la cuestión del paramilitarismo y también, pues, un ejemplo que tenemos muy cercano es Colombia, y Colombia es como la muestra de que lo que se está jugando ahí es la apropiación de los bienes y la creación del paramilitarismo como grupos para defensa de intereses que estaban más bien vinculados al Estado. Y esta situación de Colombia es un espejo para todo lo que nos está pasando ahora, pero no tenemos que permitirlo, y nosotros tenemos la posibilidad de dar una palabra y de estar allí para que no sucedan las mismas situaciones. Permitiendo que el caso fuera admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora estamos en espera del fondo del asunto y que este pase a la Corte Interamericana, ¿no? Para que el Estado sea juzgado, ¿no? Es una vergüenza que después de 20 años la Comisión Interamericana no haya decidido dictar ya el fondo y que este pase a la Corte, ¿no? Un crimen tan sentido por el pueblo mexicano y siendo una herida abierta. A pesar de ello, hay otros tribunales, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, de calidad moral, que ya han condenado al gobierno mexicano y a los perpetradores directos de esta cruel masacre. Está con nosotros Estela Barco, quien es actualmente coordinadora general de DESMI, Organización Histórica en los Procesos de Autonomía de los Pueblos. Estela es nuestra compañera, la cual queremos tanto por su grande caminar y coherencia política, la cual nos ha enseñado que su corazón late con los pueblos. A pesar de las tempestades, su mirada ha sido el compromiso con un mundo mucho más digno y habitable. Le damos la palabra a la compañera Estela. Muchas gracias, Pedro, ya me ibas a hacer llorar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues me invitaron a dar mi palabra en este acto de recordar los sucesos. Y bueno, quiero agradecer primero al Fraiba, ¿verdad?, para compartir mi palabra con ustedes y en estos diálogos que se realizan aquí en el Museo Tatik Samuel. Y quiero iniciar recordando unas palabras del documento llamado Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía. Este documento es del difunto subcomandante insurgente Marcos, escrito en el 1992, pero dado a conocer en el 94, y está en la página LZ. Y el texto nos dice: este pueblo nació digno y rebelde, lo hermana el resto de los explotados del país, no el acta de anexión de 1824, sino una larga cadena de ignominias y rebeldías. Desde los tiempos en que sotana y armadura conquistaban estas tierras, la dignidad y la rebeldía se vivían y difundían bajo estas lluvias. El trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de las mayorías son más que una tradición en zona indígena. Han sido la única posibilidad de sobrevivencia, de resistencia, de dignidad y rebeldía. Estas malas ideas, a los ojos terratenientes y comerciantes, van en contra del precepto capitalista, mucho en manos de pocos. Y bueno, después voy a comentar porque creo que parte de lo que aquí menciona considero que sigue presente en los pueblos y es lo que ha ayudado a resistir tantos dolores. En el mes de diciembre se cumplirán 20 años de la vivencia de este horror vivido por la comunidad de Actial. Mujeres y hombres buenos, sencillos, humildes,
que habían optado por construir su propio camino y habían optado por la paz en respeto a la lucha zapatista y no confrontándose con las comunidades zapatistas. En esos años también se decían neutrales. Pienso que la neutralidad no existe. Y bueno, esto no les gustó a quienes buscaban aterrorizar en la región. Así que les fue impuesta la guerra por un Estado-gobierno que desprecia la vida de los pueblos, masacrando con toda hazaña a 45 personas, en su mayoría niños y mujeres embarazadas. Quizá también podamos recordar un poco el contexto en que esta masacre se llevó a cabo. Una guerra provocada, inducida por el mal gobierno en sus 3 niveles, a través de sus paramilitares de la región. Mismos indígenas, mismos pobres, al servicio de los intereses del poder de los de arriba, que les querían obligar a ser priistas o a cooperar con ellos. Ernesto Zedillo, ocupando la presidencia de la República. Recordemos que mientras se daban los diálogos de San Andrés, lanza la ofensiva de 1995 contra los dirigentes del EZLN y otros que no eran, acusándolos de ser, pues entre ellos a Jorge Santiago, aquí a mi lado. 1996 se acababan de firmar los acuerdos de San Andrés, acuerdos firmados y no cumplidos por el mal gobierno. Al mismo tiempo se había desatado una guerra de baja intensidad desde 1995 en diferentes regiones del estado, sobre todo zona norte, en los altos de Chiapas y entre ellos Acteal. En uno de sus comunicados, el EZ, en el del mes de noviembre, Zedillo había dicho, ahí lo citan: prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN. Todo estaba dicho, el cambio de estrategia del mal gobierno la estaba anunciando. 1996-1997 se va agudizando el actuar de estos grupos paramilitares. A través de la CONAI se denuncia lo que estaban denunciando a su vez las comunidades y se hizo caso omiso. Un gobierno que debe dar protección no hizo caso a lo que se le estaba diciendo. ¿Y cómo va a intervenir? Si lo que buscaba era desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, disfrazado de diferencias políticas, religiosas o étnicas. Son los mismos síntomas que ahora está pasando entre Chenaló y Chalchihuitán. Hoy en la mañana el noticiero local decía, en una entrevista que le hacen en Tuxtla y le preguntan sobre los sucesos de Chalchihuitán y Chenaló, y lo niega, dice que no hay conflicto, dice que no están presentes las armas y que son solamente armas como las de uso común, las permitidas, y es lo mismo que sucedía cuando estaba pasando lo de Acteal. Y bueno, el resultado para Acteal: asesinadas 45 personas. Y pienso que las abejas como organización, como comunidad, han recorrido un largo camino en la exigencia de búsqueda de la verdad, búsqueda de justicia ante un gobierno indolente, un gobierno que se caracteriza por la impunidad. Sin embargo, también ha sido una oportunidad para rehacerse como comunidad, reafirmando su colectividad. Por eso cité el párrafo del subcomandante insurgente Marcos, donde dice que la posibilidad de sobrevivencia de los pueblos está en el trabajo colectivo, en el pensamiento democrático,
en el escuchar y recibir y dar la palabra, la sujeción al acuerdo de la mayoría, como la posibilidad de sobrevivencia, de resistencia, de dignidad. Y pienso que estos son principios, valores del ser de las comunidades indígenas y campesinas, y que estos elementos han contribuido a que Acteal como comunidad se mantenga viva, que al cobijo de esta comunidad ha superado el dolor sin olvidar, que a pesar del dolor ha podido continuar su camino como una manera de enfrentar la impunidad con la que se ha topado en este sistema, sin encontrar la justicia verdadera y anhelada para las personas masacradas como para las familiares que les sobreviven. La organización colectiva les ha permitido mantenerse leales a sus principios, a no querer ser una comunidad controlada por el gobierno. El capitalismo tiene la necesidad de controlarnos, controlar a las comunidades campesinas. Por eso desde 1994 pues llueven las limosnas con cara de proyectos para controlar conciencias y corazones como parte de esta guerra de baja intensidad. Es su tierra, su territorio donde se construye la resistencia día a día, porque ahí están las raíces de nuestros pueblos. Sin territorio se secan nuestras raíces. Ahí están los ancestros, los lugares sagrados de las abuelas y de los abuelos. El terruño, como decía Andrés Aubry, nos permite construir, mantener esa resistencia frente al sistema que busca aniquilar. Es en nuestras raíces donde está la fuerza para continuar el camino. Esta fuerza organizativa, comunitaria, también les ha permitido superar las separaciones, las divisiones, y a pesar de todo continuar con su proyecto de vida como comunidad. También no cerrándose en ese dolor, sino vinculándose con otros pueblos que viven dolores similares. Se abren, se unen a las iniciativas que está llevando a cabo el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, ampliando su horizonte, sus relaciones, su mirada sobre la realidad global que como pueblos originarios les amenazan y nos amenazan a todos, y que solamente la fuerza organizativa nos permitirá defender la tierra y el territorio de la ambición desmedida de este sistema. Muchas veces escuchamos: la sangre de los mártires es fértil, y me parece que en Acteal está dando sus frutos, en esta comunidad agredida, herida, pero también combativa, digna, una comunidad que vive una resistencia no pasiva, sino una resistencia activa, y me refiero a la participación, a la presencia y elección de Lupita. Ella, sobreviviente de la masacre, fue elegida como concejala en el Consejo Indígena de Gobierno. Su palabra es fuerte, clara, sencilla y verdadera. En el encuentro de la Pastoral de la Madre Tierra, hablando de la propuesta del SIC y de la compañera Marichuy como vocera, Lupita nos decía: si ganamos, algo va a pasar en este país, y si no ganamos, también algo va a pasar en este país, y creo que ya está pasando. Y así será, pues la decisión de nuestros pueblos es defender esta tierra y territorio, poner un alto al despojo, defender la vida. Es la hora de los pueblos, y yo les invito a que caminemos con ellos. Muchas gracias. Y el puntual señalamiento de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes que se mantienen en la impunidad. De estas expresiones e intercambios nace una cultura desde el pensamiento profundo de lo local, brillando hacia una identidad universal donde todas y todos nos vemos reflejados.
En estos espacios suceden nuestras nuevas formas de denuncia, de construcción de justicia, justicia alternativa, y se manifiestan a través del arte, representaciones teatrales, dibujos, artes plásticas, fotografía, videos, música, poesía. Tenemos ahora a nuestra compañera entrañable de muchos espacios, que viene de un proceso de trabajo profundo y comprometido en el cambio radical de una sociedad más justa. La compañera Estela Maris es psicóloga social. Por muchos años desde el Fraiba acompañó a víctimas de tortura, quien ella sabe muy bien el significado del dolor humano y del terror del Estado, pero también sabe sobre la dignidad, sobre la posibilidad de la dignidad de los pueblos y la posibilidad de levantarnos del polvo. Hoy en día fue quien fundó y propició el semillero Fraiba, que estamos ahí dialogando también, el mundo reconstruyendo, que con su vasta experiencia y lucha nos cuestiona, profundiza desde el pensar y actuar para esta transformación. En este espacio nos compartirá reflexiones sobre los impactos psicosociales de la masacre. Estela. Gracias, Pedro. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Nunca dejo de agradecer, a pesar de que llevo muchos años aquí, de que me permitan dar mi palabra. Esta mañana me estaba acordando de Manuelito, porque en particular fue con él con el que tuve oportunidad de tratar de trabajar un poquito para aliviarlo. La gente de Acteal sabe quién es Manuelito, pero para los que no, era un sobreviviente que ya no está con nosotros, y que había quedado muy dañado físicamente, mentalmente, que su sufrimiento era evidente, pero que a la vez era el relator cuando llegaba gente a Acteal, ¿verdad? Él acompañaba, y para la gente, sobre todo los extranjeros, ¿no? La gente del exterior que estaba acercándose a Acteal, Manuelito iba con ellos y les iba diciendo qué había pasado y dónde y qué, ¿no? Yo tuve mi hogar en la Argentina por muchísimos años, buena parte de mi vida, y ya en Argentina a mi hogar le faltaba gente y me hacían falta. Ya en México, que llevo bastantes años, no solo vine y vivo y trabajo, sino que puse mi hogar aquí. A mi hogar de aquí también le falta gente y me hacen falta. Lo que decía Jorge, en nuestra casa yo no tengo la menor duda, salvo que puede ser que algunos sectores de las poblaciones, tanto sobre todo urbanas, pero del campo, no terminan de ver, ¿no? Es como cuando uno tiene un pedacito de tierra y hay algún rincón que está siempre medio abandonado y uno ni lo mira y parece que entonces no fuera parte de todo el terrenito, pero sin embargo forma parte y hay que hacer algo con eso. Con esto también quiero decir que aunque las sociedades no reaccionen masivamente frente a la masacre vivida en Acteal, igual están dañadas, no lo saben, seguramente no lo saben, no quieren saber,
no terminan de saber, en fin, por muchos motivos. Pero el daño es en un tejido, y el daño en cualquier tejido, acá yo creo que hay varias tejedoras, se sabe que abre toda la trama, no es un hoyito en un lugar, afecta toda la trama. Precisamente la masacre de Acteal lo que vino a traer es una caída como en precipicio de la dignidad colectiva. Reponerse de esa caída, que saben muy bien el pueblo de Acteal, los sobrevivientes, lo que les ha costado y les sigue costando, significa una tarea que ellos llevan de recuperación de la dignidad. Pero cuando ellos recuperan su propia dignidad como comunidad, están recuperando la dignidad del conjunto de la sociedad, que se le ha perdido esa dignidad, que no ha luchado suficientemente para recuperarla, y entonces queda como en manos de una pequeña comunidad, pequeñas en relación a toda una sociedad. Ellos son depositarios de la ética y de la dignidad perdida. Por eso su tarea es enorme. No solo se recuperan, insisto, los miembros de la comunidad afectada, están recuperando una dignidad perdida del conjunto de la sociedad. En ese sentido, claro, son ejemplares sus trabajos, sus tareas, sus dolores y el costo. El costo es tan alto porque, aunque no lo pensemos, sí están levantando un enorme edificio que no es solo su propia comunidad. Esto hace que el conjunto de nosotros, los que no estuvimos allí en la masacre, los que no estuvimos dentro de esa comunidad en su tarea de recuperación, tengamos también una tarea. Yo no me canso de insistir en este punto, que la tarea del resto de la sociedad seguramente está pendiente. Hay muchos que sí nos acercamos para tratar de hacer algo lejos o cerca, pero en conjunto. Pero hay muchos otros para los que efectivamente sigue resultando ajeno. No se trata solo de denunciar y reprochar esta lejanía o esta indiferencia. Se trata de transmitir a lo mejor algo que no hay conciencia, y es que se rompen muchas cosas en la sociedad en su conjunto, y que esas cosas rotas no se pueden encargar un puñado de gentes, se tienen que encargar cada uno en su lugar y con sus posibilidades el conjunto de la sociedad. Hay una tarea en ese sentido que me parece que se continúa para todos nosotros y nosotras, y es el poder seguir pensando cosas que no se acaban con una respuesta automática. ¿Qué hacer después de la masacre? Bueno, la gente de Acteal tiene mucho para respondernos, porque lo están haciendo hace 20 años. Pero de todas maneras, esto no se termina hoy, y ese daño ocasionado al tejido social no está reparado. Por supuesto que no está reparado por las instituciones estatales, pero sí yo también coincido con que no es esperable la reparación de parte de las instituciones, porque además esa reparación, que es por la vía jurídica, es de carácter técnico. Si llega, que no ha llegado, pero si llega, tiene un carácter monetario, porque bueno, en el marco capitalista en el que vivimos,
la reparación se traduce en dinero. Pero hay una reparación que es imposible que sea llevada a cabo por las autoridades, no solo por la corrupción y la caída de las instituciones y la complicidad directa de las instituciones en la masacre, sino porque hay una tarea que como sociedad nos toca y que no podemos dejarla delegada en nadie. Solo nosotros podemos llevar a cabo esa reconstitución, esa reparación. Esa reparación, yo creo que requiere poder preguntarnos colectivamente y poder debatir con un poco de cordura y sin sobresaltos una cierta pregunta que quiero dejar para todos, si me lo permiten, que ¿es posible el perdón? Gracias. Bueno, ante los crímenes de lesa humanidad, ¿es posible el perdón? Como es la masacre de Acteal, surgen alternativas desde la memoria que se revela y se reconocen en el tiempo del recorrer de los caminos, ese impulso para nuevas formas de lucha desde la autonomía, pero sobre todo en el instante mismo del presente, en donde la memoria se manifiesta a través del ejercicio de la vida digna del Equil Chapanel. Por último, le daremos la palabra a nuestra concejala, Guadalupe Vázquez. Compañera querida, que su chulel nos inspira y fortalece. Su caminar ha sido sigiloso y cautiva, casi imperceptible en el espacio, con pleno conocimiento que su voz viaja en la dignidad del tiempo, su voz árbol que resuena en los cipreses, los robles y la ceiba, su voz de luto y de alivio y de alimento, su voz montaña que regresa al ombligo, voz que retoña con la fuerza de la memoria y resistencia. Lupita. Muy buenos días, compañeros. Bueno, pues yo creo que ya dijeron mucho los compañeros y gracias por estar aquí y por compartir. Yo en mi experiencia, como ya dijeron, soy sobreviviente de la masacre de Acteal. Y pues como decía Jorge, sobre la organización Sociedad Civil Las Abejas, es conocido como una organización pacífica que lucha con su voz, que no cree que la lucha armada sea viable, porque para ellos, para la organización Sociedad Las Abejas, desde que nació, se dio cuenta que una lucha armada no es la mejor solución. En una organización pequeña que nació por conflictos, 5 años antes de la masacre de Acteal, ya existía la organización que decidió ser pacífica, porque es un pueblo que cree que las armas y la guerra atrae más conflicto, muerte, y la organización Sociedad Civil Las Abejas lucha por la vida, no por la muerte. Ha demostrado su amor hacia la vida, pero no solo hacia su persona, no solo hacia uno mismo, sino al pueblo, porque la organización no buscaba vivir solo para ellos, sino vivir en colectivo, para que el pueblo viva, para que la gente tenga un futuro mejor. Ellos, a pesar de no buscar la lucha armada, ellos luchaban a su manera, a su forma. Y lo recuerdo porque pues mi papá siempre nos decía, ¿no?, que las armas pues no es la mejor lucha,
y hablaba mucho porque era muy creyente. Él nos hablaba mucho de que sí estábamos armados, de que como organización no es que no estuviéramos armados, nuestra arma era la cruz. Él siempre nos decía, nosotros estamos más armados que cualquiera, ¿no? Porque llevamos delante de nosotros la cruz y Él es nuestra mejor defensa, nuestra fe y la cruz delante de nosotros. Y pues esa fue su palabra y lo mantuvo hasta el día de la masacre. En ningún momento, como persona o como organización, decidieron tomar la vía armada. En ningún momento decidieron decir, pues nos defendamos. Claro que dijeron que nos vamos a defender, pero con nuestra voz, con nuestra palabra, con nuestra fe, con los diálogos, porque la organización cree firmemente que el diálogo puede traer la paz. Y esa es la función de la organización. A mí me ha costado mucho leer el libro que Carlos Beristain hizo, el análisis psicosocial. Para mí ha sido recordar y volver a vivir. Pero no solo eso, sino darme cuenta de todo lo que el gobierno intenta ocultarnos. E intentó ocultarnos desde el primer momento, desde el trato inhumano a la hora de levantar los cuerpos, que si bien ya estaban muertos, pero eran personas que merecían respeto. Y por parte del gobierno no hubo eso, al contrario, intentaba desaparecer los cuerpos. Eso fue muy fuerte para mí y para todos los sobrevivientes de la masacre, porque sabíamos de la manera tan cruel y vil que mataron a nuestros padres, a nuestros hermanos y a los niños, que su único delito había sido vivir, había sido haber nacido y querer la paz y querer ser libres en un país que supuestamente libre vivimos. Ellos fueron asesinados vilmente, pero darnos cuenta también que la peor parte le tocó a las mujeres. Entre ellas 4 mujeres embarazadas que no conformes con haberlos matado, sino que tuvieron el tiempo suficiente y el odio de arrebatarles a sus criaturas que traían en el vientre, que ni siquiera nacían, pero para ellos ya eran sus enemigos, que eran niños o niñas que todavía se estaban disponiendo o se estaban preparando para venir al mundo. Fueron arrebatados la vida. Le quitaron el derecho de nacer. Le quitaron el derecho a la vida. Y el gobierno, que después de años nos siga mintiendo o nos siga tratando de ocultar la realidad, la verdad, y que las autopsias no fueron bien hechas y ni siquiera se nos reveló cómo estuvo, ni siquiera vimos, ni siquiera supimos qué pasó con ellos, qué era lo que los había matado. Para los paramilitares, priistas y cardenistas, creyeron estar en una carnicería que destrozaban cada cuerpo, siendo que eran familiares
vecinos, y que después de tiempo el gobierno se atreviera a decirnos que los masacrados no habían sido de Acteal, que fuimos muy inteligentes de traer otros cuerpos en otros lugares para ir a amontonarlos ahí. Y yo siempre he hecho esta pregunta, cual que algún día me gustaría que a los 3 niveles de gobierno se atreviera a responderme. Porque si él decía que no hubo masacre, que no murieron los 45, entonces que el gobierno me responda y me diga dónde están mis padres, dónde los tiene entonces si no murieron. Y cómo se atreve el gobierno de decirnos a nosotros como sobrevivientes de la masacre, testigos de la masacre, que no hubo masacre, si estuvimos presentes, si lo vimos, si muchos salimos manchados de sangre, y que nos diga que no es cierto, que no es verdad. Somos testigos y el gobierno no nos puede mentir, no nos puede engañar. Y pues los compañeros hablaban de cómo hemos superado esa masacre de esa buena magnitud. No se puede superar, se aprende a vivir con ello, pero es una manera de seguir aquí, es nuestra fortaleza de seguir exigiendo justicia, de no permitir que el gobierno siga insistiendo que no es cierto, siga ocultando la verdad, no permitir tampoco que nos pida a nosotros que olvidemos, porque ya pasaron muchos años, que ya olvidemos porque ya pasaron muchos años. No creo que alguien pueda olvidar un recuerdo que parece haber sido ayer. Para nosotros como sobrevivientes es como si hubiera pasado ayer, a pesar del tiempo, a pesar de los años, y ver cada injusticia, cada opresión, cada muerte, cada asesinato nos recuerda a nuestros familiares de Acteal, nos recuerda lo doloroso, y por eso nos sumamos a las exigencias de justicia de todo lo sucedido y en todas partes, porque lo sabemos y lo hemos vivido en carne propia. Y ver que las mujeres hemos sido como un objeto de destrucción para los hombres, porque no sé cómo nos tomaron en ese tiempo, que todavía las mujeres, después de haberlos matado, fueron violadas. A eso, hace poco nos enteramos los familiares, y fue mucho más doloroso aún, porque eso se nos ocultó por años. No tiene mucho que supimos que aparte de ser asesinadas, fueron violadas. El gobierno decía que no hubo manera, o que no hubo quien estuviera cerca para impedir tal masacre. A pocos metros estaba el ejército, cuando transitaba a cada rato ese lugar, y hubo suficiente tiempo, más que suficiente, para impedir. Y era el tiempo en que muchos pudieron haber sobrevivido, muchos murieron desangrados, muchos de los 45
se pudieron haber salvado, pero murieron desangrados, porque no llegó auxilio, porque no llegó nadie que pudiera socorrerlos. Dejaron que los mataran. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Si él planeó todo, si los 3 niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar. Ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos, para disfrutar cada uno de los muertos, cortarlos y rematarlos. Eso fue lo que hicieron. No solo fueron armas de fuego, sino hubo armas blancas, como decía Carlos Beristain. Y darnos cuenta de todo lo que el gobierno ha intentado ocultar. Hay mucho más que no se dijo y que no hubo el cuidado necesario para la investigación, porque los cuerpos fueron movidos antes, porque los movieron del lugar. Y entonces eso demuestra también que el gobierno sí estuvo de acuerdo. Y nosotros a 20 años aquí seguimos exigiendo la verdad, exigiendo justicia, que se reconozca el Estado que él es el culpable, y que a 20 años hemos resistido, porque no es posible, como dijeron los compañeros, que al parecer nuestra vida tiene un precio, porque el gobierno se nos ha ofrecido un precio para callar. Nos ofrecen una disque solución amistosa, sabiendo que tenemos necesidad. Cree que le podemos poner precio a nuestros muertos, lo cual no lo hemos permitido y ni lo pensamos permitir, porque nosotros lo que queremos es justicia, pero también lo que queremos es la no repetición de los hechos como en Acteal, porque Acteal sigue vivo y la sangre de Acteal es fértil, como decía, porque seguimos creciendo, porque seguimos resistiendo y los frutos se siguen viendo. Porque también se vio muy claro que en ese entonces el conflicto armado no había modo de pararlos, pero gracias a la masacre de Acteal fue que el gobierno sí se atrevió a desarmar. No todo, simplemente hizo como un acto de decir, pues lo voy a hacer, y quitó algunas armas, lo cual no lo hizo todo, pero eso también hizo posible que se calmara un poco el conflicto en las comunidades en aquel tiempo, lo cual después de la liberación de los paramilitares se vuelve como un retroceso a lo mismo, porque ya estamos escuchando a los paramilitares repitiendo que pueden volver a hacer una masacre porque el gobierno los paga, porque el gobierno los premia. Y eso, dicho de la propia palabra de los paramilitares priistas y cardenistas, que hoy se han dividido entre PRI y Partido Verde Ecologista, pero son los mismos. Ellos mismos han dicho que también nos pueden volver a acabar los sobrevivientes para que no quede ni uno vivo. Y por eso fue que el gobierno los liberó, pues para volver a vivir una misma masacre. Pero nosotros aquí estamos
y no tenemos miedo de decir la verdad, porque lo que quieren es que nosotros callemos, es que nosotros tengamos miedo, pero no tenemos miedo, y porque lo que decimos es verdad. No lo inventamos, no lo imaginamos, ni nos contaron. Estuvimos presentes y sabemos que esta es la verdad. Y a 20 años estamos en campaña Acteal, Raíz, Memoria y Esperanza, que con eso intentamos visibilizar los hechos ocurridos el 22 de diciembre del 97, pero hacer una memoria para no olvidar la masacre de Acteal, visibilizar todos los hechos del gobierno, y asimismo los invito a todos a hacer una memoria colectiva, porque no podemos olvidar y tampoco podemos perdonar un hecho tan lamentable para que vuelva a ocurrir otro. Que nos preguntemos si podemos perdonar un hecho como el de Acteal. No se puede perdonar ni se puede olvidar. Y así mismo culmino con la invitación de la celebración para el encuentro el 20, 21 y culmina con la celebración del 22 de diciembre. El próximo mes, ya falta muy poco tiempo para que cumpla 20 años de la masacre y 25 años de la fundación de la organización. Que todos son bienvenidos en Acteal como hermanos que somos, y para que juntos sigamos haciendo memoria, sigamos visibilizando los hechos en Acteal, y recordarles que a 20 años de Acteal no termina, que Acteal y las abejas va a seguir caminando y va a seguir luchando, que es una lucha que no sabemos para cuándo y para dónde va. Esperemos que siga caminando, porque el gobierno intenta de todas las maneras posibles de dividir y deshacer una organización, y nosotros ahí seguimos resistiendo. Muchísimas gracias, compañeros. Del museo me resta agradecer infinitamente a Jorge Santiago, a Estela Barco, a Estela Malis, al presidente de la mesa directiva Tatix Vicente, a nuestra concejala Guadalupe Vázquez. Muchas gracias por su palabra y por compartir sus reflexiones. Gracias a todos los presentes también. Y bueno, también no quería dejar de agradecer también a Natalia, directora de este hermoso y con mucho contenido Museo Tatix Samuel, quien de manera generosa nos ha brindado pues esta casa. Nosotros decimos nuestra casa porque estando aquí presentes tantas referencias de Tatix, nos sentimos en casa. Pues para cerrar, agradecer a la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal estar aquí, preocuparse por nosotros porque no vuelva a suceder, preocuparse por hacernos llegar este mensaje, por informarnos, y quiero hacer una entrega de reconocimiento a la organización, un reconocimiento simbólico y un obsequio por parte de los que hicieron posible este museo, y lo voy a leer. El Museo Tatix Samuel y el Foro Dialéctica entrega el siguiente reconocimiento a la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, AC, por su colaboración para fomentar la filosofía de sentir, pensar y actuar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 24 de noviembre del 2017, compartiendo sobre el tema Acteal, resistencia, memoria y verdad, brindando a nuestra sociedad información valiosa y contribuyendo con el análisis y propuestas para la búsqueda de mejoras a nuestra comunidad. Muchas gracias. Le hago entrega a Tati Vicente.
por